No, a ver, ahí va entonces. ¿Cuál es la solución? El 2 es un número par, ¿sí o no? ¿Todo claro? Sí, 2 maestro. es un número par. Número par. Y un número non, por ejemplo, es el 2 elevado a la 2. ¿A poco no? Ese es un número non. Y 2 más 2 a la 2, 3, 6, 7, 8, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8. ¿A poco no? O sea, además de ser un número non, es un número par, ¿no? Y la suma de dos pares, par más par, es igual a impar. Es igual a par, perdón. ¿Sí o no? No lo han entendido, ¿verdad? Por más que hagas sumas, nunca va a dar ¿Qué es un no. qué es un Par, número non? Leonardo, tú que estás al micrófono abierto, ¿qué es un número non? es un número que no se puede dividir a la mitad ni. No, Sí, un número entonces, non es un número muy grande. un número muy grande. Ah, mm, con Ya, razón no me salía. regla de las matemáticas, que si ustedes la rompen, el dios de las matemáticas se enoja. Número par más número par siempre es par. Número par más número impar, impar. Número impar más número impar siempre es par. ¿De acuerdo? Como eso es algo que siempre está establecido, que no pueden romper, entonces la trampa de la tontería que les dije es que es un número non. ¿De acuerdo? Qué bueno que tienen el micrófono apagado, así que si están haciendo algún calificativo hiriente, no lo oigo. ¿Ya entendieron todos que es un número non? ¿Qué cosas, no? Es un número non. Un número non es un número muy grande. No es un impar. El lenguaje, señores, el lenguaje es muy tramposo. Es Profe, algo. Dime, dime. como pregunta, entonces sería como un número infinito y un número infinito sumado a un número pequeño, X número, es infinitamente Ujú. grande, ¿no? No, no funciona así, Leonardo, por esto. Cuando tú pones, en este caso, este de aquí, este es un número finito. ¿De acuerdo? La regla de par más par igual a par más impar igual a impar, impar más impar igual a par, funciona con números finitos. Si tú deseas, Leonardo, sumar números de tamaño infinito, se puede, se puede. Un señor que se llamaba George Cantor creó algo que se llama ahora aritmética transfinita. En esta aritmética transfinita, el suma, primero, el antes de eso define lo que es un conjunto infinito, después suma, multiplica y exponencia infinitos. Y de hecho él demuestra que los números infinitos, que no existe un único número infinito, sino que hay de muchos tamaños. Y de hecho hay infinitos de infinitos. Y una de las cosas que
digamos que él asume, que después se vuelve todo un tema de debate, es que entre el infinito, él demuestra que el infinito más pequeño es el de los números naturales. ¿Sí? Uno dice 1, 2, 3, 4 con los que contamos. 1, 2, 3, 4, bla, 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 uno llega a infinito. Él demuestra que el conjunto de números naturales en cardinalidad, que es cuántos elementos tiene, es igual al cardinalidad, por ejemplo, de los enteros, que tienen la misma cantidad de números de estos dos conjuntos y que también es igual al cardinal de los racionales. ¿Sí? Y él asume, y después vuelvo a repetir, se hizo todo un debate alrededor de eso, que el siguiente más grande es el cardinal de los reales. El de los reales y el de los irracionales. ¿De acuerdo? Y él define estas cosas, suma, resta, multiplicación. De hecho, entre estos dos, entre los naturales y los reales, hay algo que se conoce como la hipótesis del continuo. No recuerdo exactamente la solución, pero la hipótesis del continuo dice que si tú supones esto que él supone, a eso se le llama dar un axioma, por eso dice la hipótesis del continuo. Si tú dices como axioma que entre el conjunto de naturales y el conjunto de reales ya no hay ningún infinito, tienes una aritmética transfinita de un tipo. Pero si tú permites que haya un cardinal entre estos dos, al menos uno, de hecho creo que habrá infinitos, lo digo de memoria, puedo estar equivocado, ¿eh? Si tú, pero al menos permites que exista uno más, tu aritmética transfinita es un poco diferente. Es como, por ejemplo, que tú sumes y restes y multipliques dos números naturales, es diferente a, por ejemplo, dos racionales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la resta en los enteros, en los naturales, perdón, no está definida al 100%. Porque si tú puedes restar, o 2 menos 1 sí, pero si tú restas 1 menos 2, el resultado es menos 1. El resultado es menos 1, que es un negativo que no es natural. Entonces el resultado se te sale de tu conjunto. ¿De acuerdo? Sí, lo estoy diciendo muy a grosso modo. Ustedes pueden buscar, si están interesados, les será de mucha utilidad al señor Josh Cantor, y entonces entenderán que cuando la gente se pone un símbolo del infinito, no sé si han visto que se tatúan estas cosas, ¿no? El infinito, regalan un collarcito con el infinito, y ay, bien románticos, ¿no? No tienen ni idea de qué es el infinito. No tienen ni idea. La mayoría de la gente cree que el infinito es un número muy grande. No, el infinito no es un número muy grande. Porque el infinito no es un número natural. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Lo que les dejé hace un momento a todos, bueno, hace casi 8 días, lo que les dejé acerca del número non, la verdad es que es un chiste que alguna vez uno de mis maestros que se dedicaba a la divulgación de la matemática llegó y me hizo la pregunta. Estaba yo en su oficina y yo creo que yo era como de su edad, tendría yo unos 19 años. Y me preguntó un número par más un número non que me dé un número par, y yo me quedé, me quedé así mal, porque yo sé que un par más un par, así como ustedes, pues es un par, ¿no? Entonces, yo un número número, y de repente como, bueno, de repente les ha ocurrido seguro a ustedes que de repente te viene una idea así, ¡tac! Pues así me viene esa idea. Yo le dije, ¿qué? Un número non, y hice las manos así grandes, ¿no? Y el cuate, mi maestro en ese tiempo, pero era bastante igualado, bastante irrespetuoso, me mandó a molestar a mi mamá y ya me salí yo riendo, ¿no? Pero es un problema, el lenguaje es un problema. En matemáticas tienes que estar, uno, preparado
a entender primero bien las cosas. Ser claro en lo que dices. Brandon, ¿has levantado la mano? Perdón, acabo de verlo apenas, ¿eh? No, profe. Es que tienes el... entonces fue Eduardo. Eduardo, ¿tú has levantado la mano? Sí, pero es que le di por equivocación, perdón, profe. No te preocupes. Lo que pasa es que como tienen la función o tenemos la función en el Google Meet de levantar la mano, casi no la uso porque les digo, intervengan directamente sin problema, pero ahorita la vi y dije, caray, a lo mejor desde hace rato quiere hablar, pero no pasa nada. Entonces, problemas con el lenguaje tenemos en matemáticas, pero son problemas del español, no son problemas de la matemática. Entonces, si alguna vez pueden ustedes o quieren hacer rabiar a alguien, pues háganle este problema y bueno, uno puede reírse un poco, pero la verdad es que pues no tiene que ver con matemáticas la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, maestro. Vale, pues vamos a continuar con nuestros vectores. Dijimos que definimos un vector y después de definir un vector, definimos la suma de dos vectores. ¿De acuerdo? Ahora vamos ojo, quiero que tengan claro una cosa. Todo lo que estuve yo diciendo para vectores y para fijar ideas y dejarlo así muy claro, lo hice en R2. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora, que es la definición de un vector, las componentes de un vector, que si tú agarras la diferencia entre las flechas, entre el punto inicial, perdón, punto final, le restas el punto inicial y estas cosas, todo eso vale también para R3. ¿De acuerdo? Eso no lo pierdan de vista, porque en un momento dado, seguramente les voy a decir, bueno, pues ahora vamos a hacer un ejercicio en R3 y no quiero que digan, ¿y de dónde diantre sacó todo esto? Si todo lo estaba hablando en R2. Todo eso es análogo a R3, ¿de acuerdo? Casi siempre que yo esté diciendo las cosas, normalmente voy a representarlo en R2, pero salvo que yo les diga, hey, esto no, en general, todo lo que yo diga de vectores se vale para un vector en R3, se vale para un vector en R4, de hecho se vale para un vector en R800, no pasa nada, ¿de acuerdo? Cuando digo R800 me refiero a un espacio de dimensión 800. Ustedes no trabajarán con un espacio tan grande, por lo que veo solamente en esta parte, por ejemplo, hablaremos de planos, hablaremos de rectas, entonces lo más que creceremos en cuanto a los vectores es R3, es el espacio de 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Pero si ustedes son un poco curiosos, todo lo que digamos, y de hecho yo creo que todo lo podemos entender también para un espacio, por ejemplo, de 4 dimensiones. Si ustedes son curiosos y pueden ver, por ejemplo, lo que el señor Einstein trabajó y demás, que a lo mejor les quedará cercano en algunos casos a ustedes, a mí algunas cosas de esas ya no, pero hasta donde yo sé, todo eso, el señor Einstein trabajó con espacios vectoriales de R4, cometiendo el tiempo, ¿no? Y si leen todos los libros de Stephen Hawking, por ejemplo, el que habla del origen del tiempo, ustedes entenderán, si ustedes tienen el enfoque vectorial, terminando este trimestre, perdón, en un par de semanas, seguramente ustedes podrían entender todo lo que él dice acerca del espacio-tiempo, de los modelos que hay del espacio-tiempo, y pone un cono y no sé qué. He conocido mucha gente, perdón si tengo que criticar de pasada a alguien, he conocido a mucha gente que no tiene formación científica como ustedes la tienen, ahora ya la tienen, aunque van empezando, pero ya tienen una formación científica, ellos luego no entienden de qué están hablando, ¿no? Hawking dice, y tómate el espacio vectorial y no sé qué, a pesar de que el cuate lo hace de manera amena y muy coloquial, hay un punto en que si tú no sabes qué diantre es un espacio vectorial de 3 o 4 dimensiones, no entiendes un pepino. Aunque escribas libros,
y aunque te las des que has entendido, hay una diferencia entre creer que entendiste y entender realmente y más este tipo de cosas. Entonces, sin más preámbulos, hablamos de vectores. Los vectores los definimos a través de flechas. Hablamos de las componentes. ¿Cuáles eran las componentes de un vector? Pues lo que hacía era hacer la diferencia entre el punto inicial, restarle el punto final, coordenada a coordenada, y entonces tenía los valores del vector, ¿sí? Cuando digo los valores del vector, me refiero a un vector que era el representante de todos, pero ese vector tiene punto inicial, el origen de coordenadas, perdón, punto final, el punto final, las coordenadas que me salían, ¿de acuerdo? Otra cosa que debo de decir es la multiplicación por un escalar. Cuando digo la multiplicación por un escalar, pues a ustedes yo supongo que ya les sale naturalmente decir, un escalar, ya saben qué es. Exacto, ustedes ya saben que es un escalar, a lo mejor no han visto esto formalmente, pero ya han usado o ya han hablado de escalares. Un escalar es un número, en este caso un número real, que multiplica, un número real que multiplica, vamos a llamarle lambda en los reales, y lo que voy a hacer es decir, mira, si yo tengo el vector v, yo necesito para hablar de la multiplicación por un escalar, lo primero que yo necesito es un vector. Aquí están sus coordenadas, componente a componente, ¿de acuerdo? Las componentes del vector, recuerden, este vector tiene origen en el punto inicial, en el origen, punto final, las coordenadas B1, B2. B1, B2 son números reales. Lambda es un escalar, entonces lambda por V es igual a lambda por B1, lambda por V2. ¿De acuerdo? Esto es la multiplicación de un escalar por un vector. Ahora, noten por favor que lambda puede ser lo que ustedes quieran. Y si no recuerdo mal, si no lo dije, lo repito ahora, una cosa que es muy importante es que si lambda, el valor absoluto es igual a 1, entonces la longitud de B es igual a la longitud de lambda por V. Si no recuerdo mal, la longitud la definí, en este caso la longitud de V, también le llamé la norma de este vector, y la norma es igual a la raíz cuadrada de V1 al cuadrado más V2 al cuadrado. Esta fórmula, sí, ya me acordé que sí se los dije, esta fórmula la obtengo a través del triángulo rectángulo y aplicar el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Recuerdo rápidamente, tengo esto, tengo el V, este es V1, este es V2, este V2 es esto de aquí, entonces me fijo en estos dos rectángulos, este, y cuánto vale este, pues como este es un ángulo de 90 grados, este al cuadrado es igual a este más este, y esta es la magnitud de V1. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo ver esto rápidamente? Pues lo puedo ver de esta manera. ¿Quién es? Si longitud, si valor absoluto de lambda 1 es igual a esto, ¿quién es la longitud? ¿Quién es la norma? Ya no voy a escribir longitud. De lambda veces V. Pues como lo he definido, es primeramente es la longitud de lambda V1, lambda V2. ¿De acuerdo? Pero este lambda V1 es igual a la raíz cuadrada de lambda por V1 al cuadrado más lambda por V2 al cuadrado. Ahora, estos dos, fíjense, como ya son dos números reales, esto es igual a la raíz cuadrada de lambda cuadrada por V1 al cuadrado más lambda cuadrada por V2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero esto es igual a la raíz cuadrada. Aquí hay un factor común que es lambda cuadrada por V1 al cuadrado por V2 al cuadrado.
Y esto es igual, como son números reales, ojo, como son números reales, puedo sacar lambda cuadrada de esto. Entonces esto es igual a la raíz de lambda cuadrada por la raíz de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto es igual. Raíz cuadrada de lambda cuadrada es valor absoluto de lambda y valor absoluto de lambda. Fíjense que, ¿cuánto vale este de aquí? Pues este de aquí, perdón, valor absoluto de lambda, ¿quién es este? Pues por definición de la longitud, pues es la longitud, o sea, la norma de B, ya no B1, de B simplemente, ¿sí? Es la raíz cuadrada de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Entonces, fíjense, es valor absoluto de lambda por esto, pero sé que valor absoluto de lambda es igual a 1, entonces esto es igual al valor absoluto a 1 por la norma de V. Pero 1 no le hace nada a este numerito, entonces tengo que es la norma de V. ¿De acuerdo? Ahora, pero yo quiero que rescatemos esto. Esto es cuando el valor absoluto de lambda es igual a 1. Pero ¿qué pasa si el valor absoluto es diferente? Si ustedes se fijan, la hipótesis de que el valor absoluto de lambda es igual a 1 la usé hasta acá. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el valor absoluto de lambda por V igual, y detengo aquí, es igual al valor absoluto de lambda por la norma de V, entonces yo puedo observar una cosa muy curiosa. Si el valor absoluto de lambda es menor que 1, ¿qué le pasa a la norma del vector V? Lo estoy multiplicando por el valor absoluto de un número más pequeño. Entonces, supongo o espero que ustedes tengan claro que entonces la norma de V es más grande que la norma de lambda V. ¿Sí? Si el valor absoluto de lambda es menor que 1, entonces la norma de V es mayor que la norma de lambda veces V, lo cual quiere decir que el vector yo lo estoy achicando en cuanto a norma. Si el valor absoluto de lambda es mayor que 1, pues la desigualdad va a ser diferente. La norma de V va a ser menor que la norma de lambda por V. ¿Sí? Ojo, no estoy hablando de direcciones ni nada, solamente estoy diciendo el valor absoluto de lambda es mayor que 1, entonces la norma de V es menor que la norma de lambda veces V. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estás haciendo es dilatar ese vector. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, maestro. ¿Saben qué es lo genial de esto? Lo genial de esto es lo siguiente. Sí, de todo esto. ¿Qué es lo genial? Lo genial, pero yo de repente digo que es lo genial y ustedes pueden pensar, ¿y eso qué tiene de genial? Bueno, cada quien sus perversiones, ¿no? Fíjense en esto. ¿Cómo, por ejemplo, ahí les va? Todos ustedes saben lo que es la ecuación de una línea recta, ¿sí o no? ¿Qué necesito para obtener una línea recta? Cartesianamente, en la geometría analítica. Hay diferentes tipos de ecuaciones, de la línea recta, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que yo necesito para saber y localizar la ecuación de una línea recta? Venga. ¿Un elemento al cuadrado? Un elemento al cuadrado. Antes de eso, ¿qué necesito? ¿Qué me determina una recta? ¿Qué me determina una recta, chicos, señores? ¿Han escuchado las frases? La distancia entre dos puntos es, la distancia más corta entre dos puntos es. ¿Nunca han escuchado eso? Entonces, ¿la recta nos definiría como el espacio entre vectores? No, pero casi.
¿Qué necesito para tener una línea recta? Vamos por pasos, ¿eh? Y ahorita vas a ¿Dos ver puntos? la relación que hay. Necesitas 2 puntos para 2 tener una puntos. línea recta, ¿no? Para tener una línea recta necesito P, por ejemplo, que vamos a llamarle que tenga coordenadas X1, Y1, normalmente lo escribimos así, X1, Y1, y necesito un punto Q que tenga coordenadas X2, Y2, ¿sí? Si tengo mis ejes coordenados, pues si este es P, este es X1, este es Y1, y tengo Q aquí, por ejemplo. Este es Q, este es X2, este es Y2. Lo voy a pintar con otro color por lo siguiente, porque quiero que ustedes vean, por favor, vean, que siempre decimos, una línea recta, 2 puntos me limitan a una línea recta. Primero, entre estos 2 puntos, estos 2 puntos, he pintado esto. ¿Qué es esto? En términos de lo que hemos estado viendo, espero que no tengan ningún problema, en que yo puedo hablar de la flecha Como un vector, ¿no? que va de P a Q. ¿Quién dijimos que era la flecha que tiene esta flecha PQ? Es la flecha que inicia en P y termina en Q. ¿A poco no? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, por favor, ustedes tienen, cuando yo tengo 2 puntos, dijimos, primera cosa, repito, que prefiero ser insistente para que les quede bien claro, porque una vez que esto les quede claro, cuando hablemos de planos, ya ustedes van a decir, ya no me repitas tanto, ya lo sé, a lo mejor igual lo repetiré, pero bueno. Para una recta, primero yo necesito 2 puntos. ¿Cuál será la recta? Pues déjenme voy a poner la recta en verde, la voy a extender hacia el infinito en una dirección y en otra, ¿de acuerdo? Esos 2 puntos me determinan una línea recta. Esta es la línea recta que voy a llamar L. ¿Sí? Pero esos 2 puntos, además de determinarme la línea recta L, me determinan una flecha. Puede ser, ojo, puede ser que yo hable de la flecha P que inicia en P, termina en Q, o puede ser que hable de la flecha, porque en realidad son 2, la flecha que empieza en Q y termina en P. ¿Sí? ¿Qué tienen en común estas 2 flechas? Que se invierte el punto final y el punto inicial, ¿de acuerdo? Ahora, estas flechas, ¿qué dijimos que me determinan? Usamos las flechas para definir. Emiliano, ¿qué me definen? ¿Me podrá repetir la pregunta, profesor? Sí. Usamos las flechas para definir qué cosa. ¿La intersección entre esos 2 puntos? No. ¿De qué estamos hablando ahora? Ah, de los vectores. Es que, perdón, es que yo lo veo un poquito como, ¿cómo se puede decir? Vas Como a decir un poquito como fea la letra. No, es que la no. letra ya está hecha. ¿Se veía borroso? Ajá, sino que yo lo veía medio borroso y por eso como que no alcanzo a leer, más bien no porque no se vea mal, sino se escriba mal, sino más bien porque no se alcanza a ver bien, como que se No, difunde la por imagen. definición en esta clase se escribe mal, ¿eh? No te preocupes. Pero bueno, flechas, ¿qué me determinan las flechas? ¿Para qué las usamos? Para definir vectores. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces, fíjense, estas 2 flechas, determinadas por P y por Q, la primera me determina el vector X2 menos X1, coma, Y2 menos Y1. ¿Sí o no? Punto inicial, P, punto final, Q. ¿De acuerdo? Este es el vector que me determina. Ahora, por otro lado, este segundo, ¿qué vector me determina?
¿qué tengo que hacer? Díganme qué es lo que tengo que hacer. Invertir la Restar posición de la X y de los Y, ¿no? de la X1, A la X2, Y1, Y2. este es otro vector. ¿Qué tienen en común estos dos vectores? Están invertidos los órdenes. Está invertido el punto final del punto inicial. ¿A poco no? Puedo hacer lo siguiente. Ahí está lo que voy a hacer. A ver qué les parece. Miren, lo que voy a hacer es primero poner PQ, esta flecha, en términos de vectores, va a ser igual a x2 menos x1, y2 menos y1. ¿Sí? Pero esto es igual, yo voy a poner un menos x1 menos x2. ¿A poco no es cierta esta? Menos por x1, menos x1. Menos por menos x2, menos por menos más x2. Esta y esta son iguales. Y puedo hacer lo mismo acá. Menos, paréntesis, y1 menos y2. Ahora, pero fíjense, este menos es común a las dos entradas. Entonces yo puedo poner este como menos x1 menos x2, y1 menos y2. ¿Y quién es este de aquí? Es esta flecha. Es igual a menos la flecha PQ. ¿De acuerdo? Fíjense que estos dos, el cambio de sentido de P a Q o de Q a P, algebraicamente, como hemos definido estas cosas de aquí, algebraicamente, lo único que haces es multiplicar por menos 1. En términos de flechas y de vectores, cuando yo multiplico por un menos 1, solo invierto punto inicial de punto final. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Esta parte es, por eso les decía que esta parte es genial. Ahora, fíjense, cuando yo tengo este vector de aquí, este cuate de aquí, ¿dónde está este x1 menos x2, y1 menos y2? ¿Dónde está? Como vector. No como flecha, ¿eh? Como vector aquí lo puedo montar encima de esta flecha y no pasa nada. Por eso estoy abusando un poco de la notación aquí. Si algún purista me ve la grabación, va a decir que yo estoy diciéndoles puras mentiras, pero no es cierto, porque lo digo yo, diría, no, porque puedo hacerlo, porque es la relación de equivalencia. Pero fíjense, lo que me interesa saber, no es ser tan formal, lo que me interesa saber, el vector así pelón, este de aquí, por ejemplo, el PQ, el vector este pelón, ¿en dónde está? Tiene coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1 como punto final. Y punto inicial, ¿quién dijimos que era? El origen, ¿no? El origen. ¿Sí? Bueno, vamos a localizar dónde está x2 menos x1. Fíjense, de aquí a acá es x2, de aquí a acá es x1. Entonces, si yo copio esta distancia acá, aproximadamente x2 menos x1 es este punto de aquí. ¿De acuerdo? Voy a hacer lo mismo acá. ¿Quién es y2 menos y1? Pues y2 es este de aquí, y1 es este. Pues esta distancia la voy a copiar un poquito más abajo y es más o menos aquí. Y2 menos y1. Y2 menos y1 es este de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo localizo las coordenadas? Pues bueno, vamos. Lo voy a poner ahora en rojo. Esto va a estar muy cuco, que lo voy a poner con muchos colorcitos. Este va a ser el vector de coordenadas. El vector de coordenadas
x2 menos x1, y2 menos y1. ¿De acuerdo? Como es un vector, esto de aquí es así. Ahora, en mi dibujo seguramente no se aprecia muy bien, pero ¿qué me pueden decir de esto junto con esto? Tienen la misma, bueno, son del mismo tamaño, se puede decir, Son magnitud. del mismo tamaño, no solo son del mismo tamaño, son paralelos. ¿Sí? Sí. Geométricamente este va a ser paralelo con este y no solamente va a ser paralelo con este. De hecho, tienen la misma magnitud y como vectores, como flechas son diferentes, pero como vectores son exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Solamente cambia la dirección, ¿no? Exactamente. No, en este caso, si lo tomo de P a Q y es este, es la misma dirección. Es en el sentido, ¿no? Sí, sí, es la misma dirección. Lo único que con el que cambia este es con este de aquí, con el segundo. Y con el segundo, el vector que sería lo tendría que pintar de este lado. En el sentido, justo en el sentido contrario y apuntando para allá. ¿Qué preservaría? Preservaría también la distancia y el paralelismo con este. ¿Sí? Porque la flecha apuntaría de Q a P. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente. Fíjense. ¿Quién es? Fíjense, toda esta línea recta de aquí, la línea recta L, toda esta geométricamente es paralela a este vector, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Sí, maestro. ¿Por qué? Porque este es paralelo con este y este está en la misma, justo en la misma dirección. Ahora, fíjense en esto. Fíjense, por favor, fíjense en esto. Cuando yo haga, por ejemplo, aquí hablé de la multiplicación de un vector por un escalar. Cuando yo calcule, por ejemplo, lambda por v, ¿quién va a ser igual? Dijimos, pues voy a poner lambda v1, lambda v2. Y esto es este vector, por lo que hice aquí, si su módulo es 1, si su valor absoluto es 1, entonces no le hago nada. Si su valor absoluto es menor que 1, entonces lo que voy a hacer es achicar el vector, conservando la dirección. Si este vector su valor absoluto es mayor que 1, lo voy a dilatar. Otra cosa que he de ver y que he de decirles es que si lambda es negativo, entonces lo que voy a hacer es cambiarlo de dirección. En lugar de apuntar en un lado, voy a apuntar al otro. Lo que les quiero decir es esto. Voy a prolongar este vector de aquí. La línea roja, déjenme le llamo LV. Ahora les digo por qué les llamo LV. Esta línea roja es exactamente paralela a L. ¿Sí? Es paralela a L. Y esa línea roja, esta línea roja, L sub V, es igual al conjunto de todos los puntos X, Y en el espacio de 2 dimensiones, en el plano, tales que X, Y es igual a lambda veces lambda por el vector V. ¿Qué estoy escribiendo aquí de manera conjuntista? Todos los pares de números de esta línea recta, todos los pares de números, por ejemplo aquí están sus coordenadas X, Y, X aquí, Y aquí, los puedo obtener de la siguiente manera. XY es lambda veces el vector V. Siempre existe una lambda que me hace esto.
Cuando yo, porque estoy diciendo, lambda, aquí debería haberlo puesto, perdón. Lambda en los reales. Lambda es un número real, todos los números reales. Lo que estoy diciendo es, tienes este vector, no me importa la norma, no me importa qué caramba sea esto. Cuando yo multiplico por lambda, voy localizando cada uno de estos puntos. Si es entre 0 y 1, entonces localizo todos los de este segmento. Si es mayor que 1 y es positivo, localizo todos estos puntos. Si es negativo, localizo todos estos puntos de acá. ¿De acuerdo? Quiero que eso quede muy claro, ¿eh? Si esa idea geométrica la tienen ustedes clara, lo siguiente es lo de menos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesor. Todo bien. ¿Podremos ver más ejemplos? Vamos a ver ejemplos, de hecho vamos a ver ejemplos, porque ahorita les estoy explicando solamente les iba a decir a lo bruto, pero no, la palabra no es a lo bruto. ¿Perdón? A grosso modo. En general, o sea, sin tomar un caso particular. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a hacer ejercicios, Llegando aquí vamos a hacer ejercicios para ver que esto pues, realmente es cierto. Vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a borrar esto. Y por ejemplo, denme. Denme, por ejemplo, 2 puntos. Los 2 puntos que ustedes quieran. Venga, 2 pares de puntos. 7,4. 7,4. 3,6. 3,6. Muy bien. Vamos a encontrar primero la flecha. PQ. ¿Quién es? Punto inicial, perdón, punto final menos punto inicial. ¿Quién es la flecha esta? La flecha esta, punto final, 3, punto inicial, 7. Punto inicial menos, perdón, punto final menos punto inicial. La flecha PQ es igual a 3 menos 7, ¿cuánto es? Menos 4. Menos 4. 6 menos 4, 2. ¿De acuerdo? Vamos a dibujarlo. Estoy en el 2, menos 4, y digamos que el 2 aquí. No. El 2 aquí. 2 menos 4. El vector es este de aquí. V. ¿De acuerdo? V, sus componentes. V, las componentes de V son menos 4,2. ¿De acuerdo? La flecha va del 7,4 al 3,6. ¿Quién es 7,4? 3,6. Pues tengo que, si esto es menos 4, como por acá es 4, como por acá este es 7. Lo estoy haciendo ahí a ojo de buen cubero, 7, y si este es un 2, 4 debe estar por acá, más o menos. Aquí está 7,4, lo tengo aquí, y este otro de acá es 3. Si este es 4, pues como que 3 debería estar por aquí, más o menos. Un poco más. Este debería ser 3. Y 6 debería ser aproximadamente por acá. Vamos a ponerlo un poco más grande. Este debería ser 6. Vuelvo a repetir, a lo mejor mi dibujo no me alcanza, pero este es el punto P, 7,4. Este es el punto Q, que el punto Q es 6,3. Perdón, 3,6. P es este, Q es este. Fíjense, hay cierto paralelismo y magnitud.
Ahora, pero este es 1, esta es la flecha, este es el vector limitado por estas flechas, representado gráficamente con punto inicial P, punto final Q, y este es el que está representado como punto final, estas coordenadas, las diferencias y el origen. En términos de vectores, este y este otro vector son iguales. En términos de flechas, visto gráficamente, pues están en diferente posición. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Ahora, díganme por favor quién es, así como lo puse, quién es LV. ¿Quién es LV? LV, si este es V, es el conjunto de todos los pares XY en los números reales, en el plano, con lambda y de lambda en los reales, tales que X, Y es igual a lambda veces V. ¿Qué línea recta es? Pues les digo yo, la línea recta que es esta de aquí. Esta de acá. Oh. Prolongamos. Así. LV es esta de acá. Que pasa por el origen, ¿eh? Cuidado, que pasa por el origen. Ahora, otra cosa curiosa de aquí, que estaría bien que lo hubiéramos, es... perdón, voy a poner LV, voy a poner ya las coordenadas de este V, que las coordenadas de este V, lambda veces menos 4,2. ¿Sí? Y aquí, en lugar de poner S lambda V, voy a poner menos 4,2. ¿De acuerdo? Porque V es menos 4,2. Ahora, fíjense en esto. Fíjense en esto. Si yo pongo esto de aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si yo igualo término a término, fíjense que X va a ser igual. X debe ser igual a menos 4 lambda. ¿Sí o no? Lambda por menos 4 es menos 4 lambda. Y Y va a ser igual a ¿quién? Lambda por 2. 2 lambda. ¿Sí? Entonces, otra manera de escribir este conjunto es la siguiente. Decir, XY, la recta esta es todos los XY tales que, y poner X igual a menos 4 veces lambda, Y igual a 2 lambda. Noten por favor que en X pongo menos 4, que es la primera entrada del vector, multiplicado por el lambda, que es el factor de contracción o dilatación, y en Y igual nuevamente pongo la coordenada en Y y después la lambda, la coordenada en Y es 2, la coordenada en X es menos 4, y la lambda, que es el factor de dilatación o contracción o cambio de sentido. Desde el punto de vista vectorial, desde el punto de vista vectorial, así se deben escribir las ecuaciones de una recta. En este caso muy particular, fíjense, ¿por dónde pasa esta recta? Son las mismas, ¿eh? ¿Por dónde pasa esta recta? Por el origen y por el punto, que son las coordenadas menos 4,2 de este vector. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? No, maestro. Eso, señores míos, es una pasada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer después es definir la recta, esa recta que pasa en el origen, pero en el espacio de 3 dimensiones.
Piensen un momento, ¿cómo le haríamos para definir esa recta en el espacio de 3 dimensiones? Piénsenlo. Ya les he dicho todo lo que he dicho en 2 dimensiones con respecto a los vectores vale para 3 dimensiones. Tendríamos que como que ocupar los ángulos que tendría respectivamente con cada uno de los ejes. Hasta este momento no. Yo no usé los ángulos, ¿eh? Ah, bueno. Eso sí. ¿Qué fue lo único que usé? Las coordenadas, ¿no? Solamente las coordenadas. Se tendrían que ser las coordenadas en Sí. 3 puntos, ¿no? En Exacto. R3. Sí. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que una ecuación de una recta, así sea en R2 o sea en R3, yo la puedo escribir y la puedo describir de manera vectorial. Y uno puede decir, ¿y para qué caramba me sirve esto? Me sirve por lo siguiente. Cuando ustedes tienen la ecuación de una línea recta en R2 y ustedes intentan hacer lo mismo en R3, la ecuación de una línea recta, encontrar algo del estilo X más no sé qué, X, por ejemplo, AX más BY más 3Z igual a 0, en el plano, perdón, en el espacio, eso ya no es una línea recta. En el espacio, eso ya es un plano. Les voy a poner un ejemplo. Y de aquí me voy a GeoGebra. Después vamos a ver lo que está diciendo su compañero, ¿eh? Del esto de los ángulos. los ángulos con cada uno de los ejes, ¿eh? A eso que él dijo se le llama cosenos directores. GeoGebra 3D. Déjenme me pongo en GeoGebra 3D. Estoy agarrando solo GeoGebra en 2D. Ahí les va. Voy a presentar una ventana. ¿Y ahora dónde diantre está GeoGebra? Ahí está, espérenme. Lo que pasa es que no la había separado como ventana. A ver, ahí está. ¿Ya todos están viendo GeoGebra 3D? Ya, maestro. Perfecto. A ver, díganme, por ejemplo, denme la ecuación de una recta. ¿Cómo es la ecuación de una recta? Por ejemplo, pues la que no la tenemos ahí, perdón. Por ejemplo, X más Y, no la voy a escribir para que no la vean. Para que no la vean todavía, ustedes toman la recta X más Y igual a 0, ¿a poco no eso es una recta en el plano cartesiano? Sí, maestro. Ya eso ya no ese sí ya no lo escuché con mucha convicción. A ver, lo vamos a hacer en el Es la GeoGebra línea clásico. verde, ¿no? Bueno, es que. Sí, Es es la que verde. todavía no está terminado. Miren, es que lo mejor, perdón, es lo que voy a hacer ahora, que es hacer otra. ¿Qué dijimos? X más Y, ¿no? X más Y igual a 0. Voy a estar cambiando entre ventanas, ¿eh? Primero les voy a poner ventana en el GeoGebra clásico. A ver si no termina haciéndome unas bolas terribles, pero bueno. En el clásico, ¿ustedes ya pueden ver una línea recta? Sí, ahora sí, maestro. ¿Sí? Esta es la línea recta X más Y igual a 0.
Estoy en el plano, ¿eh? Ojo, aquí están los ejes, eje X, eje Y. X más Y igual a 0 es una línea recta. Pues vámonos a escribirlo. Déjenme, dejo de presentar y ahora se los voy a poner. Ah, qué bruto. Es que entonces debería de poner. Vale, ya sé cómo le voy a hacer, perdón. Lo que voy a hacer es presentar toda la pantalla. Y van a ver un pequeño bucle, pero bueno. Ya están viendo ahora la GeoGebra 3D, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. ¿Recuerdan cuál era? Era X más Y igual a 0. ¿Se dan cuenta que apareció? ¿Qué es Un esto? plano. Es un plano. ¿Se parece al otro plano? A la recta. Fíjense, se parece a la recta. ¿En qué sentido? Como en la vista superior nada más, ¿no? Si ustedes agarran y parten, aquí está. Estos son los ejes, eje X, eje Y. Y aquí serían los ejes. Si yo lo veo desde arriba, el dibujo sería este. ¿De acuerdo? Eso es porque lo estoy viendo desde arriba, desde un helicóptero. Este y este son el mismo. Digo el mismo en el sentido de que aparentemente es una línea recta con este ángulo desde la línea roja hasta aquí, con la vuelta del tornillo, creo que en positivo. Seguramente ustedes acordarán. Esto de aquí es un ángulo de 90 de 135 grados. Y aquí es lo mismo. De aquí, eje Y, eje X, eje Y, 135 grados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pero qué pasa? Que como estoy en el plano, a pesar de que es la misma ecuación, X más Y igual a 0, y aquí otra vez X más Y igual a 0, como esto está en el espacio, yo no tengo una línea recta en el espacio, lo que obtengo es un plano. Entonces ya me dirán ustedes, ¿cómo puedo yo expresar algebraicamente la línea recta? No puedo hacerla como el plano, porque con la ecuación que yo tengo voy a tener un plano. Yo no quiero un plano, yo quiero una línea recta. Sería como calculando el volumen en una figura geométrica, obteniendo, bueno, en este caso la línea recta de arriba como la parte superior. Se puede decir que es como que el área de la figura tridimensional. Algo así. Sería De como hecho, multiplicarla por la tercera coordenada, algo así, ¿no? sí, para obtener justo es esto. De hecho, no solamente eso, todos ustedes ya vieron el álgebra, geometría analítica en el plano, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo, profesor? Todos ustedes ya vieron geometría analítica en el plano. Saben lo que es la ecuación de la circunferencia, la ecuación de la elipse y estas cosas, ¿sí o no? Ah, eso sí. Más o menos, más o menos. Bueno, pues más o menos. Espero recuerden que, por ejemplo, la ecuación de una recta, de una circunferencia, perdón, es, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada igual a 0, no, ¿cómo estoy poniendo esto? Perdón, X cuadrada más y cuadrada igual, por ejemplo, a 1. ¿Tampoco no eso es la ecuación de una circunferencia? Si ustedes lo ven en R3, ¿qué es lo que vemos? Un cilindro. Un cilindro. ¿De acuerdo? Y fíjense, les voy a poner ahorita aquí x cuadrada más y cuadrada igual a 1.
¿Se fijan? Es solamente una circunferencia. Pero acá no, acá es un cilindro. Todo eso, por lo que uno de sus compañeros acaba de decir, que cuando pongo el eje como que lo estoy multiplicando, sí, de alguna manera como que lo estás multiplicando. ¿De acuerdo? Cuando ustedes, si no recuerdo mal, en algún momento ustedes verán cálculo vectorial y antes del cálculo vectorial deberían tomar una materia que les hable de la geometría analítica del espacio. Por ejemplo, ¿cuál es la ecuación de una parábola? Por ejemplo, puede ser x cuadrada más y igual a 0. Voy a borrar esta. Fíjense lo que es una parábola. ¿Se dan cuenta? De alguna manera sí es un poco lo que su compañero dijo. Esto ya es payasada nada más, ¿eh? Para que vean cómo da vueltas. Ahora, fíjense en esto. Estas tres ecuaciones pueden coexistir juntas. Y así como ponía, y supongo que ustedes han resuelto ejercicios en los cuales agarraban y calculaban la intersección de un círculo con una recta, de un círculo con una parábola, cosas de estas, esto lo puedes hacer también en este tipo de figuras. Ahora, pero no puedes tener, en muchas ocasiones, no puedes tener más que la esperanza de poder describir todo eso de manera vectorial, ¿de acuerdo? Esa es la riqueza, esa es la riqueza. Voy a dejar de presentar, pues vamos a terminar.